Buenas noches, mi nombre es Brian Manuel Díaz Tavares. Con mi compañero Diego Felipe Manrique somos integrantes del Grupo B. La presente es el desarrollo de la actividad 5, pasivos. Entonces la siguiente síntesis presenta la naturaleza, el tratamiento, procedimientos y control contable de los pasivos. El objetivo principal es comprender las transacciones económicas relacionadas con el pasivo. Entonces contextualizamos qué es el pasivo. Sabemos que el pasivo de una empresa son todas aquellas obligaciones que debe cubrir en cuanto a pagos de dinero, en cuanto a la transferencia de otros activos y mediante la prestación de un servicio. Pueden constituir pasivos la compra de activos corrientes o activos fijos, las compras a crédito, la obtención de préstamos o servicios que se deben cancelar en una fecha futura. El reconocimiento y la determinación del valor de los pasivos. Entonces los pasivos se deben registrar cuando se ha contraído la obligación y se deben medir por el valor que se pagará. Determinación del valor de los pasivos. Entonces hay pasivos que son claramente determinables, hay pasivos que su valor debe ser estimado y aquellos cuyo valor actual se conoce con el tiempo pueden ajustarse de acuerdo a las circunstancias. Entonces son valores que no tienen, son pasivos que no tienen un valor fijo. Componentes del pasivo. Entonces, dentro de los componentes del pasivo encontramos los sobregiros bancarios, que sucede cuando la entidad gira un cheque y en su cuenta corriente no cuenta con los fondos suficientes para cubrir ese cheque, entonces se presenta un sobregiro bancario. Cuentas por pagar, entonces son las obligaciones controladas por la empresa a favor de terceros, diferente a los proveedores y a las obligaciones financieras. Los proveedores son obligaciones a cargo de la empresa por concepto de la adquisición de bienes y servicios, documentos originados por obligaciones financieras. Entonces, estos documentos pueden ser pagarés, letras, cartas de crédito o aceptaciones bancarias o demás documentos para respaldo de las obligaciones originadas en los préstamos bancarios. Dividendos o participaciones por pagar. Entonces son dividendos que le corresponden a los socios de la empresa obtenidas en el periodo. Gastos o pasivos acumulados. Entonces representan los gastos incurridos que se han cancelado, que aún no se han cancelado o aún no se han vencido. Entonces se termina el periodo. Entonces en este caso debemos tener en cuenta estos gastos o pasivos acumulados que los tenemos ahí. Aún no se han vencido, pero de todas maneras hay que pagarlos. Entonces pueden ser intereses, impuesto predial, impuesto a la renta, impuesto a las ventas, salarios y prestaciones sociales acumuladas por pagar. Pasivos o créditos diferidos. Entonces, estos pasivos o créditos diferidos presentan valores cobrados por anticipado que exigen a la empresa la prestación de un servicio o la entrega futura de mercancías. Eh, Dentro de la clasificación de los pasivos tenemos pasivos estimados y pasivos contingentes. Entonces, los pasivos estimados son pasivos que por obligaciones se sabe que existen, pero su valor exacto solo se puede determinar en un futuro. ¿Sí? Entonces, por lo menos las garantías. Entonces, se le da la garantía de un producto a la persona que se le vendió y posiblemente en un futuro se le deba hacer efectiva esta garantía. También tenemos los impuestos sobre la renta, pasivos contingentes. Entonces tenemos pérdidas contingentes que pueden corresponder a las garantías conferidas, a las amenazas de litigio, amenazas de expropiación de activos o los riesgos de pérdidas que podamos tener. Los pasivos contingentes también pueden constituir los descuentos de documentos, que son negociaciones con las instituciones bancarias
que se realizan por una parte o por la totalidad de los documentos que se tienen por cobrar. Proveedores en el exterior. Entonces, cuando se genera una obligación con un proveedor en el exterior, la obligación se genera en moneda extranjera. Entonces, esto corresponde cuando las empresas nacionales compran en el exterior mercancías o materias primas que requieren en su proceso de manufactura. Entonces, los pasivos en moneda extranjera se deben estimar en pesos al costo de adquisición. Esto quiere decir que debemos tener en cuenta la tasa representativa del mercado para poder realizar esta valoración del costo de adquisición. Las amortizaciones a la deuda y los intereses deben pagarse en la moneda del país que hace la venta. Gracias. En cuanto a pasivos y provisiones laborales, la nómina es utilizada pues para conocer los ingresos y deducciones salariales pues que afectan a cada empleado. Como lo vemos, las deducciones de nómina pues tienen que ver con la retefuente que se le hace, que se le practica a los trabajadores que tienen más de 3.500.000 pesos de salario, y es un impuesto retenido por anticipado. Se le hacen también los embargos que tienen que ver con una obligación por una orden judicial que tiene que acatar el empleador, y tiene cooperativas que son una forma de una firma de una libranza o un aval. Están los sindicatos, que son las cuotas voluntarias pues al destino del sindicato de los trabajadores, y unos préstamos otorgados por el patrono, el cual le hace un préstamo al empleador, y pues este prorrateado con la nómina pues le va descontando esto. Esto pues es un desprendible de nómina en donde se evidencia el sueldo base en el devengado de 6.500.000 y unas deducciones tanto para aportes de salud, pensión, fondo de solidaridad de pensión y las retenciones en las fuentes, para un total de deducciones y un neto pagado. Y pues las deducciones generan unas cuentas por pagar a obligaciones laborales como las EPS, el fondo de pensión, la retefuente de la DIAN, etcétera. Los aportes patronales, pues el patrón es responsable de las deducciones y quien paga las obligaciones tiene que llevar un registro contable de unos aspectos a tener en cuenta, que son las prestaciones sociales, los aportes parafiscales y la seguridad social. Las prestaciones sociales pues es originada de cada salario de vengado y son un gasto de operaciones, más o menos el 25%. Tiene que ver con el auxilio de las cesantías, que es un salario anual o una fracción, y que tiene que ser consignado a un fondo de cesantías pasado el 31 de diciembre. Intereses sobre cesantías, que es obligatorio el 12%, una prima de servicios 30 días por año, dos pagos que tiene que ver hasta el 30 de junio y hasta el 20 de diciembre, y unas vacaciones que el trabajador tiene derecho a tener 15 días hábiles consecutivos. Se contabiliza unos gastos de personal, unas prestaciones sociales contra unas cuentas por pagar por provisión de obligaciones laborales. En cuanto a aportes parafiscales, el patrono paga las contribuciones forzosas y son gastos adicionales, y tienen pues las tres entidades de los parafiscales: la caja de compensación familiar, que es una afiliación a una caja y ahí deben aportar el 4%, el ICBF, que son las normas que por norma tiene que aportar el 3% de la nómina, el empleador, y el SENA, que los empresarios pues o el empleador deben de pagar por 2% del valor de la nómina. En cuanto a seguridad social, el aporte es obligatorio, son unos riesgos profesionales a la ARL, valor no menor al 0,522% y hasta un 6,96% según el nivel de riesgo, porque hay riesgo 1 a 5 donde 1 son administrativos y 5 pues son de obra o mayor riesgo. De la salud pues tiene que ver con las entidades promotoras de salud que dicen que el 12,5% de la nómina, el cual es el 8,5% del empleador y 4% del empleado. Los fondos de pensiones pues es el 16% total de la nómina, el 12% empresa, el 4% empleado, y todo esto se llevan como gastos de personal, para fiscales, etcétera, y unas cuentas por pagar de estas en el crédito. Los bonos y papeles comerciales, pues esto se recurre a los bonos cuando la capacidad de financiamiento de la empresa no suple las necesidades de esta y con préstamos de bancos. Entonces,
estas tienen que ser emitidas no menor a un año ni mayor a 10 años y las denominaciones van de 10, 100 o 1000 múltiplos de estos. A través de contratos y fideicomisos se genera esto. Se autoriza la Superintendencia de Valores, que es la que da seguridad acerca de estas inversiones. Tienen una garantía colateral, garantía de las inversiones en otras entidades. Otro tipo es los bonos hipotecarios, que dan garantía con bienes raíces de la empresa, y sin garantía específica, que es cuando la empresa es muy reconocida y presenta una solvencia y reputación amplia. La emisión de los bonos, pues se genera un débito de los bonos y un descuento en colocación de los bonos, y se acredita con unos bonos en circulación. También cuando pues ya se van a pagar, se generan son unos bancos del valor de los bonos y unas primas en colocación de bonos acreditando y unos bonos de circulación. La colocación de los bonos al valor nominal implica un débito a efectivo y un crédito al pasivo por el valor del mismo. Como intereses y amortización de descuento, se utiliza el método de la línea recta, cada semestre una parte igual del descuento, y pues aquí vemos cómo los gastos no operacionales financieros se llevan al débito y se acreditan los descuentos en colocación de bancos, y donde se dice que a los 18 meses el valor en libros debe ser igual al valor del vencimiento. En cuanto a los intereses de amortización de la prima, esta amortización implica una disminución del gasto financiero y se llevan unos gastos no operacionales financieros y una prima en colocación de bonos al débito y al crédito los bancos, el asiento para registrar el pago, ¿no?, de los trimestres. Muy bien, ahora el fondo de amortización pues es un fondo para garantizar la liquidez de los bonos pagables a la fecha de vencimiento, y esto se hace a través de fideicomisos. Entonces se hace atractivo a los inversionistas. ¿Por qué? Porque hay una constitución de un fondo, hay unas garantías ofrecidas y hay unos intereses que se pagan. Y los retiros de bonos pues es el asiento para registrar el retiro de estos, que genera un débito a bonos y una circulación y un crédito a la respectiva cuenta de capital. Hay unos documentos hipotecarios, pues que es el crédito a largo plazo con formas tradicionales y sencillas. Hasta 3 hipotecas puede tener un bien y se hace más atractiva la primera, puesto que se remata y con el valor se paga la primera hipoteca, luego con lo residual se paga la segunda y así la tercera. Y la obligación pues es un pagaré. Y los pasivos bajo la norma internacional, pues es que las obligaciones surgen de transacciones o eventos pasados y se cancelan en fecha futura. Las empresas se financian por dos cosas: los pasivos y los patrimonios de propietarios. Entonces, pues, conclusiones: se entiende todo el concepto de los pasivos, se conoce las transacciones económicas del pasivo, de los bonos y demás, y se hacen, estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.